Let us pray to allow God to be within amongst us. Oremos. Let us Padre pray. que estás en el cielo, gracias te damos. Dear Father who art in heaven, we give you thanks. Porque a pesar de todas las cosas que han pasado, tú estás con nosotros. Because although things have happened around us, you are with us. Te pido que bendiga lo que a partir de ahora se va a dar. I ask you for your blessing that will be given from now onward. En el nombre de Jesús. Amén. In the name of Jesus, amen. Amen. Me voy ahora. Ahorita dije que para mí es un placer estar con ustedes. I said before that it is a pleasure to be with you. Y cuando el pastor me dijo, pues rápido dije sí, porque siempre estoy dispuesto a alabar a Dios. When the pastor asked me, I said yes, because I'm always ready to worship and glorify God. Y más con personas como ustedes, personas dedicadas, personas humildes. And more so with people such as you that are dedicated and humble. Estamos viviendo según unos tiempos sumamente difíciles. We are living in very difficult times. Tan difíciles que nosotros no nos imaginamos lo que viene. They're so difficult that we don't imagine what's coming up next. Tanto así que muchos de nosotros estamos como dormidos. It is such that many of us are as if we're asleep. Y ese es el plan que el enemigo tiene, tratar de dormirnos para que no estemos al tanto de lo que pasa. And that's the plan that the enemy has, to try to make us sleepy so that we don't really see what's going on. Parecemos que estamos como si estuviésemos ciegos espiritualmente. It's as if we're blind spiritually. Tanto así que hay cosas que pasan y están pasando y muchas veces ni cuenta nos damos. It is such that there are things that happen that we don't even perceive. A veces están pasando cosas en el mundo que nos enteramos por boca de otros. Sometimes things are occurring around the world that we find out through others, Y decimos, ¿será cierto esto? and we say, is this really true? Porque no creemos que las cosas están pasando tan rápidamente. Because we don't believe that things are happening so quickly. Muchos dicen que todo va a encajar poco a poco, Many say that things will fit into place little by little. cuando vengamos a abrir los ojos ya puede ser muy tarde. When we open our eyes, it may be too late. Por eso nosotros debemos estar atentos. This is why we must be here. Nosotros debemos estar en vela We must be alert y tratar de estar despierto tanto espiritualmente como material. We must try to be awake spiritually as well as physically. Por eso en este momento he querido hablar sobre una historia importante en la Biblia. And this is why I wish to speak about an important story from the Bible. Se cree que en el libro de Lucas es el último milagro que Jesús hizo. It is thought that in the book of Luke, there is the last miracle that Jesus performed. ¿Qué importancia tiene esta historia para que sea el último milagro que Jesús hizo, según Marcos? How important is this? It is the last miracle according to Mark. Pero me llama la atención esta historia porque es un esfuerzo que uno hace extrahumano. This story draws my attention because it is one of extraordinary effort. Humanamente nosotros podemos hacer muchas cosas hasta un límite. We may, as humans, do many things, even be a leader. Pero cuando terminan esos límites comienzan lo de Dios. When those limits are reached, then God's Esta historia come in. Esta historia se encuentra en 3 de los 4 evangelios. This story is found in 3 of the 4 Gospels.
Se encuentra en el libro de Lucas, en capítulo 18, del 31 en adelante. We find this one in the book of Luke, chapter 18, verse 31 onward. Cada narrador tiene un énfasis diferente, pero me gusta una parte de Lucas Every narrator has a different twist to it, but I like the way that Lucas expresses it. y me gusta una partecita que narra Marcos. And I also like a part that Mark narrates. Pero vamos a empezar con el libro de Lucas, capítulo 18, del 35 en adelante. So we're going to go to Lucas chapter 18, verse 34. Es una historia que muchos de nosotros conocemos. It's a story that many of us know about. Es conocida tan que hoy la conocemos como el ciego de Bartimeo. This is known as the blind man of Bartimaeus. Alguien me dijo una vez que lo más difícil en la vida es quedar ciego. Someone said to me once that the most difficult thing in life is to be blind. Me dijo, puedo perder cualquiera de mis órganos, menos la vista. He said, I could lose any one of my organs, but not my sight. Es lo más difícil, es lo más incómodo que un ser humano pueda vivir. It's the most difficult and uncomfortable reality a human can live. Me dijo, tan incómodo o tan difícil It is so uncomfortable and so difficult que en momento uno quisiera hasta dejar de existir. that possibly you would like to stop existing. Pero muchos de nosotros hoy en día vivimos ciegos espiritualmente. But many of us nowadays live blindly on a spiritual level. Por eso en el mundo de hoy, las personas que se encuentran ciegas espiritualmente That is why in today's world, there are many that are blind in a spiritual level. muchos se quitan la vida, Many take their own lives. muchos desean dejar de existir por cualquier tipo de problema. Many would like to stop living for whatever kind of problem. Pero en el caso de esta historia vemos algo más allá de los esfuerzos humanos. But in this story, we see something more so than in a human effort. Los estudiosos bíblicos creen que este hombre no era ciego de nacimiento, The biblical scholars believe that this man was not born blind, sino que en algún momento en su vida él veía como todos nosotros vemos hasta ahora. that he possibly was able to see at one point of his life like we do right now. No se sabe a ciencia cierta si fue un accidente o qué le provocó su ceguera. We don't know if it was an accident or what caused his blindness. Pero este hombre, el estar ciego físicamente, no le impidió Even acercarse though a he Jesús. was blind physically, he was not stopped from seeing Jesus. Por eso dice la historia en el capítulo 18 del 35 en adelante de This is why it Lucas. is stated here in Lucas chapter 18, verse 35. Aconteció que acercándose a Jesús, And as it happened that he was nearing Jesus, un ciego estaba junto al camino a certain blind man sat by the way of the side. y este ciego mendigaba. He was begging. Muchas veces cuando estamos ciegos de una forma u otra, ya sea espiritual o sea física, Many times when we are blind, whether it be spiritually or physically, nosotros pasamos a ser un mendigo. we appear as a beggar. Cuando estamos ahogados en el pecado, pasamos a ser un mendigo. When we're drowning in sin, we are as a beggar. Cuando hacemos cosas con la capa del pecado, When we do things with the cape of sin, pasamos a ser un mendigo.
we appear to be as a beggar. Muchas veces cuando automáticamente Many times when we automatically hacemos ciertas cosas y luego caemos en sí, we do certain things and later we realize what we did, pasamos a ser un mendigo. we come to be as a beggar. Por eso en el mundo de hoy, los que están ciegos físicamente en el pecado, This is why in today's world, those who are physically blind and in sin, muchos creen que no valen nada. many believe they're worthless. Muchos creen que ya no sirven para nada. Many believe they are no longer useful. Muchos creen que no vale la pena seguir luchando. Many believe that it's not worth fighting. Cuando estamos hundidos en el pecado, When we are immersed in sin, automáticamente nos desvaluamos nosotros mismos. we automatically devalue ourselves. Cuando venimos a alzar nuestra mirada y caemos en sí, When we raise our eyes and we see what is happening, nos damos cuenta de lo que realmente hicimos. we realize what we did. Pero muchas veces puede ser muy tarde. But many times it could be too late. En el caso de esta historia, este hombre encontró el camino a tiempo. In the case of this man, he found his way on time. La historia narra que aparentemente él frecuentaba ese lugar. The story says that he often was going to that place. Por eso dice que, y al oír a la multitud que pasaba, él preguntó qué era eso. And hearing the multitude pass by, he asked what it meant. Al parecer, en ese entorno donde él se rodeaba, As it seems, in that area where he was staying, en ese entorno donde él mendigaba, in that area where he was begging, pues había escuchado un ruido que no estaba acostumbrado a escuchar. he heard a noise that he was not accustomed to hearing. Por eso dice, escuché un ruido no usual, un ruido que no estoy acostumbrado a usar, a oírlo. That's why he says he heard a noise he was not used to or that he was not accustomed to. Por eso él preguntó qué era eso. That's why he asked what it was. Pero en el medio donde él estaba, parece que habían personas que ya lo conocían. And where he was, it seems there were people who already knew him. Y al él preguntar que qué era eso, le contestaron. And asking, they responded to him. Y dice el versículo 37, le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. And verse 37 said, and they told him that Jesus of Nazareth passeth by. Cuando él escuchó que pasaba Jesús de Nazaret, When he heard that Jesus of Nazareth was passing by, entonces gritó diciendo, and he cried and said, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesus, son of David, have mercy on me. Los eruditos bíblicos aseguran que este hombre era judío, The biblical scholars are sure that he was Jewish porque el conocimiento que él tenía sobre Jesús because the knowledge he had about Jesus debía haber salido de la nación judía o de la escuela judía. it must have come from the Jewish nation or Jewish school, Porque para ellos aseguraban que solamente el pueblo judío because they were sure that only the Jewish people o alguien que fuera judío or a Jewish person le pudiera dar un sobrenombre a Jesús como hijo de David. could give a label such as the son of David. Por eso él gritó, hijo de David, ten misericordia de mí. And that's why he said, son of David, have mercy on me. Y tú te preguntas, ¿por qué hijo de David? And you may ask, why son of David?
Si su padrastro en la tierra no fue David, fue José. If his father on earth was not David, but it was Joseph. Pero este hombre a fondo conocía la Biblia. But this man in his heart knew the Bible. Este hombre conocía la genealogía de Jesús. This man knew the genealogy of Jesus. Por eso él gritó, Jesús, hijo de David. That's why he said, Jesus, O son of David. Pero dice que los que iban delante lo reprendían para que se callara la boca. But it says that they that went before him rebuked him so that he would hold his peace. Pero dice que él gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. But instead he cried so much loudly, Thou, son of David, have mercy on me. Quizás a fondo de su interior él pensaba, Perhaps in the deepness of his interior he thought, el que necesita a Jesús soy yo. the one who needs Jesus is me. El que está ciego en este momento soy yo. The one that is blind is me. El que tiene que hacer su esfuerzo soy yo. The one who must make his effort is me. Por eso no me importa que ustedes me manden a callar. That's why I don't care that you ask me to be silent. Por eso no me importa que me quieran impedir el camino. This is why it doesn't matter that you want to stop me. Yo voy a hacer lo necesario para llegar a Jesús. I'm going to do what's necessary to get to Jesus. Como Bartimeo era judío, él tenía un conocimiento grande sobre Jesús. So as Bartimaeus was Jewish, he had a great knowledge of Jesus. Y en ese conocimiento él sabía que era la última oportunidad que él tenía. And in this knowledge, he realized this was his final opportunity. Como era la última oportunidad que él tenía, él hizo un esfuerzo sobrehumano. So as he realized it was his final opportunity, he made a superhuman effort. Como era la última oportunidad que él tenía, As it was his last opportunity that he had, no le importó que lo mandaran a callar. he didn't care that they told him to quiet. Como él sabía que era la última oportunidad que tenía en su vida, As he knew it was his last opportunity in his life, no le importó que los reprendieran. he didn't care that they rebuked him. Como él sabía que era la última oportunidad en su vida, As he knew that this was his last opportunity in his life, él dijo, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, pero yo quiero tratar de llegar a Jesús. he said, I will do everything that is at my disposal, but I want to reach Jesus. En nuestro diario vivir todos los días de nuestras vidas, But in our daily lives, in our daily routines, desde que abrimos nuestros ojos hasta que los cerramos, from the time we open our eyes till we close them, es una lucha a diario, it is a daily struggle. tanto espiritualmente Spiritually como nosotros físicamente. as physically. Espiritualmente porque es una batalla a diario de Dios con el enemigo por tu vida. Spiritually because it is a struggle between God and the enemy for your life. Pero como Jesús cumple lo que promete, But like as Jesus fulfills what he promises, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. he promised that he would be with us all days till the end of this world. Por eso cada vez que abrimos nuestros ojos es un motivo por el cual decir gracias, Señor. And this is why every time you open your eyes, it's a motive to say, thank you, Lord. Y la batalla a diario físicamente que tenemos, And this daily battle that we physically endure, a diario nos encontramos con muchos obstáculos de diferente manera. every day we find different obstacles. Quizás tu obstáculo no es el mío. ¿Me puede repetir, hermano? Quizás sus obstáculos no es el mío. Perhaps your obstacles are not mine.
hace unos días atrás yo me iba al trabajo A few days ago, I was heading to work, y tenía que estar puntualmente porque me iban a dar unas instrucciones. I had to be there on time as I was going to be given it. Cuando prendo la guagua, When I turn on my car, tenía una goma vacía, media vacía. Hello? there was a problem with the pump. Me molesté, I was very upset. me enfurecí. I was furious. Tú sabes que llevo prisa, ¿por qué me pasan estas cosas? You know I'm in a hurry. Why are these things happening to me? Pero me But I tranquilicé, calmed myself down. cogí aire, I breathed deeply. miré la goma I looked at the tire. y dije, puedo llegar por lo menos a la gomera. I can at least get to the Llegué tire fluid. llegué a la gomera, I arrived at the tire place. le hicieron toda la prueba a la goma y no estaba rota. They tested it and they found there was no damage. Le echaron aire They put air in it, y ya tienen una semana y la goma sigue bien, no se ha vuelto a bajar el aire. and 1 week has passed and the air has not come out of it. Me puse a pensar, ¿por qué tengo yo que molestarme I started to think, why do I have to get upset? cuando yo sé que esa batalla tiene que pasar a diario? When I realized that this has to happen every day. Pero muchas veces hay momentos que nosotros nos cegamos There are times that we are blinded y actuamos de una forma que luego caemos en sí y nos arrepentimos. and we act in a certain way that later we realize and we are repentant. Cuando llego al trabajo, When I arrive at work, pasé otro mal rato, peor aún, I went through a worse moment than the last. pero cuando pasó ese mal rato, When this bad moment has passed, rápido pensé, parece que hoy no es mi día. I thought to myself, today isn't my day. Pero no traté de coger la cosa más tranquilo. But I tried to keep it nice and peaceful. El enemigo a diario trabaja por mantenernos a nosotros ocupados. The enemy works daily to keep us down. Y muchas veces nos quita el deseo y el esfuerzo de seguir caminando o luchando. Many times he takes away our desire to keep walking or to even keep fighting. Pero para este hombre, mendigar era la única opción que él tenía. But for this man, begging was his only option. No tenía trabajo He didn't have work. y quizás su familia estaban cansados de tanto ayudarlo. And perhaps his family was tired of helping him. Pero cuando uno anda mal en su vida, But when someone has a bad time in their lives, a uno le molestan ciertas cosas. things irritate you more. Por eso todo aquel que está en pecado se aparta de la iglesia. That is why those that are in sin separate themselves from church, Porque la presencia de Dios le molesta. because the presence of God irritates them. Y un ejemplo tenemos el hijo pródigo. We have the example of the prodigal son. El hijo pródigo sabía que no podía hacer lo que él quería hacer frente a su padre. The prodigal son knew that he should not do what he wanted to do in front of his father. Por eso decidió apartarse. That is why he decided to get away from him. Quizás la familia de Bartimeo lo dejó a suerte y verdad. Perhaps the family of Bartimaeus left him to his own devices. Pero Bartimeo, aunque era ciego físicamente, But Bartimaeus, although he was blind physically, pero podía usar otros miembros de su cuerpo.
but he could use other parts of his body. podía caminar, He can walk, podía hablar. he can speak. Cuando a una persona le faltan uno de sus sentidos, When a person is missing one of his senses, los demás sentidos se le agudizan más. the other senses get sharper. Pero cuando le falta el sentido de la vista, que es el más importante, But when they're missing the sense of sight, which is the most important, el oído, por ejemplo, se le pone más agudo the hearing becomes sharper. y escucha aún de más lejos. And he hears even further. Muchos estudiosos aseguran que eso es como el famoso sexto sentido, They're saying that this is possibly like the sixth sense. que es como el desarrollo de los demás cuando uno le está fallando. It is developing the others when one is failing. Para los ciegos el tacto se hace más, como más agudo, más fácil. For the blind, the sense of touch is sharper. El olfato se le hace más exacto, más flexible. The sense of smell is more intense. Y es que a la falta de uno de sus miembros, los demás trabajan en más unidad, con más unidad. So as losing one of the members, the others work in more unity. Por eso Bartimeo usó lo que realmente él tenía y no lo que no tenía. That is what he used, what he had, and not what he didn't have. Yo no puedo ver, pero puedo caminar. I cannot see, but I can walk. Yo no puedo ver, pero sí hablo. I cannot see, but I can talk. Yo no puedo ver, pero sí escucho. I cannot see, but I can hear. Por eso él escuchó desde lejos un ruido no inusual. That's why when he heard from afar an unusual sound, Un ruido que no era el que él estaba escuchando, acostumbrado a escuchar. a sound he was not used to hearing. Pero quizás como no veía, él escuchaba a alguien que le hablaba. But perhaps because he didn't see, he heard someone speaking to him. Quizás en algún momento en su vida o en sus días de mendigo, Perhaps in some time of his life or days as a beggar, escuchó hablar sobre Jesús. he heard someone speak about Jesus. Quizás en su juventud, antes de él ser ciego, escuchó hablar de Jesús. Perhaps his virtue is that as a blind man, he heard someone speak about Jesus. Como él era judío, quizás en la escuela escuchó hablar de Jesús. Perhaps as he was a Jew, in school he heard about the Messiah. Por eso cuando él escuchó que le dijeron es Jesús So de that's why when he heard that Nazaret, Jesus was from Nazareth, gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. he cried, Jesus, son of David, have mercy on me. Ese Jesús que él había escuchado hablar, That Jesus that he had heard about, ese Jesús que él había escuchado desde cuando era niño, that Jesus that he heard about when he was a child, fuera el mismo Jesús que él había escuchado ahora que caminaba por las calles donde él estaba. it's that same Jesus that he heard walking by the streets where he was. Pero quizás para él el problema era que no podía verlo. Perhaps the problem that he had is that he couldn't see him. Pero el problema ahora era que aunque no podía verlo, le impedían que pasara. And even that, although he couldn't see him, they were trying to stop him from seeing Jesus. A veces en nuestro diario vivir nos encontramos con obstáculos Often in our daily lives, we find obstacles que nos impiden hacer lo que realmente queremos hacer. that stop us from doing what we really want to do. Tengo un vecino muy amigo mío I have a very dear neighbor of mine. que quería hacer una vela atrás en su casa, He wanted to have an event behind his home, pero el vecino de él que le queda atrás le impidió que hiciera la vela. but the neighbor behind him stopped him from doing so. Pero ellos tuvieron que ir a la corte
So they had to go to court. Él le dijo amablemente, humildemente, haré todo lo que pueda hacer, pero yo quiero hacerle saber. He said humbly and accordingly, this is what I want to do. Y el vecino trató de impedir lo más que él pudo, pero ante la ley no pudo con la ley. The neighbor tried to stop him as much as he could, but with the law, he wasn't able to. Lo mismo pasó con este ciego. The same thing happened with this blind person. Su impedimento era que no podía ver, His obstacle was that he could not see, pero podía caminar. but he can walk. Su impedimento era que no podía ver, His obstacle was that he could not see, pero pudo gritar. but he could cry out. ¿Qué impedimento hoy tenemos usted y yo que no podemos acercarnos a Jesús? What handicap do we have that we cannot cry out to Jesus? ¿Qué está pasando por nuestra vida que nos impide llegar a Jesús? What is happening in our lives that prevents us from getting to Christ? ¿Qué hay a nuestro alrededor que nos impide llegar a Jesús? What is there around us that prevents us from getting to Jesus? ¿Con qué nos relacionamos que nos impide llegar a Jesús? What are we involving ourselves in that does not allow us to get to Jesus? Cuando yo decidí apartarme del mundo, When I decided to leave the world, mis amigos me dijeron, tú no lo vas a lograr. my friends said, you will not make it. Se burlaban de mí. They were making fun of me. Me decían, te veré ya mismo de nuevo en tu vida. I will see you soon back in your old ways. En unos días te veré haciendo lo que te gusta hacer. In some days, I will see you doing what you enjoy doing. En unos días te esperaré en el mismo lugar donde tú sabes que vamos a estar. In a few days, I will be expecting you where you know we will be. Ellos trataron de desanimarme e impedirme que yo siguiera mi camino hacia Jesús. They tried to stop me and take away my desire to get to Jesus. Hasta el día de hoy muchos de ellos no creen. To this day, there are many that don't believe they've done it. Que yo me aparté de esa vida. That I walked away from that life. Pero el enfoque de ellos era mantenerme But their focus was to keep me aliado a ellos. connected to them. Por eso me ofrecían todo lo que ellos entendían. This is why they did their utmost to offer me what they understood I enjoyed. Que me podía mantener alejado de Jesús. That would keep me away from Jesus. En nuestro diario vivir hay cosas que hacemos que nos están impidiendo acercarnos a Jesús. In our daily lives, there are things we are doing that prevent us from getting close to Christ. Quizás no son humanos igual que nosotros, sino son cosas que hacemos It probably is not that there are people or humans like us, but it's things that we do, o la rutina or routines, o el trabajo, or work. pero algo nos está impidiendo acercarnos a Jesús. But something is preventing us to get close to Jesus. Hace unos días atrás pensaba yo mismo, A few days ago, I thought to myself, hacían varios meses atrás, la gente tenía deseo de escuchar a Jesús. a few months ago, people had the desire to listen to the words of Christ. Pero como ahora, entre comillas, But now, in quotations, todo aparenta estar normal, everything seems to be normal. ya nadie se preocupa por buscar a Jesús, No one is worried about looking for Christ porque nuestra rutina volvió a la normalidad aparentemente. because our routine is back to the way it was apparently. ¿Qué nos está impidiendo llegar a Jesús? What is stopping us to get to Christ? ¿El cansancio? Is it being tired?
Muchas veces invade nuestro territorio y cuando llegamos a la casa lo que queremos es dormir. It invades us, and when we get home, all we want to do is sleep. Quizás el tiempo que yo le dedicaba a Jesús, ahora se lo dedico a otra cosa. Perhaps what I used to give time to Christ, I dedicated to something else. Pero debemos tener el optimismo que tuvo Bartimeo. But we must have the optimism that Bartimaeus had, Gritar, Jesús, hijo de David, to yell out, Jesus, Son of David, ten misericordia de mí, have mercy on me. perdona mis pecados, Forgive my sins. hoy quiero trabajar para ti. Today I want to work for you. Cuando Jesús ve en tu corazón, When Jesus sees in your heart, cuando Jesús ve en tu interior la sinceridad, when Jesus sees inside of you your sincerity, Él se detiene he stops y te escucha mirándote a los ojos. he looks and listens to you and looks into your eyes. Por eso dice el versículo 40, Jesús entonces deteniéndose, And in verse 40 it says, and Jesus stood mandó a traerlo a su presencia. and commanded him to be brought unto him. Y cuando él estaba frente a Jesús, And when he was near, Jesús le preguntó, he asked him, ¿qué quieres que haga? what wilt thou that I shall do unto thee? Cuando usted y yo tenemos una relación profunda con Jesús, When you and I have a deep relationship with Jesus, cuando tenemos una comunión sincera, when we have a sincere unity, cuando trabajamos honestamente para el Señor, when we work honestly for Jesus, cuando hacemos las cosas correctamente para Dios, when we do things correctly for God, como Él conoce tu corazón, as he knows what's in your heart, Él se detiene, he stops. te mira a los ojos He looks into your eyes. y te dice, tu esfuerzo no ha sido en vano. He says, your efforts have not been in vain. Por eso Él le preguntó al ciego, ¿qué quieres que te haga? This is what he asked the blind man, what do you want me to do? Pero aparte de Bartimeo ser mendigo, de ser ciego, era mendigo. But aside from being blind, he was a beggar. O sea que para él comer tenía que pedir. So in order for him to be able to eat, he had to beg. Para él sobrevivir tenía que esperar por otro. In order for him to survive, he had to wait for another. Para él poder estar en el lugar donde él estaba, él tuvo que esperar a otro. In order for him to be where he was, he needed someone to guide him there. Automáticamente él dependía de los demás. So automatically, he depended on others. De cierta forma, él no podía valerse por sí mismo en algunas cosas. In that manner, he could not vouch for himself in certain things. Pero en ese momento, ¿qué era lo que más él necesitaba en su vida? For in that moment, what he most needed in his life, ¿Alimentos did he need food, o una ropa nueva? new clothing? ¿Qué realmente necesitaba Bartimeo en ese momento? What did Bartimaeus really need at that moment? ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? What do we need at this moment? A veces le queremos pedir a Jesús algo que no vamos a usar por largo plazo. Sometimes we ask Jesus for something that we will not end up using. A veces clamamos a Jesús Often we cry out to Jesus por algo que realmente no necesitamos. for something that we really don't need. Nosotros debemos clamar a Jesús We must cry out to Jesus por lo que realmente nosotros necesitamos. for what we actually need. Quizás Bartimeo tenía hambre. Perhaps Bartimaeus was hungry. Bartimeo estaba sucio. He was dirty. Bartimeo no tenía quizás un buen zapato con lo cual pudiera caminar. He probably didn't have a good shoes to walk in.
Bartimeo quizás tenía un mal olor encima. Perhaps Bartimaeus was smelling. Pero todo eso es importante. But all of that is important. La higiene es importante. Hygiene is important. Lo más rico es caminar con un zapato cómodo. The nicest thing is to be walking in comfortable shoes. Es rico comer un buen plato que uno realmente desee. It is delightful to have a beautiful dish to eat. Pero encima de todo eso, Bartimeo tenía una prioridad. But on top of all that, Bartimaeus had a priority. Ahora, ¿cuál es la prioridad que hoy usted y yo debiéramos tener? So what is the priority that you and I should have today? Quizás no estamos ciegos físicamente como Bartimeo, Perhaps we are not physically blind as Bartimaeus was, pero muchos de nosotros estamos ciegos espiritualmente. but many of us are blind spiritually. Muchos de nosotros quizás por el ajoro de la vida nos olvidamos hasta de orar. Many of us, probably because of the high pace of life, we forget to pray. Muchos de nosotros por el ajoro de la vida nos olvidamos a estudiar nuestra lección. Many of us, due to our daily lives, forget to study our lesson. Muchos de nosotros por el ajoro de la vida descuidamos nuestra salud. Many of us, due to our daily routines, do not take care of our health. A veces vamos tan ahorados en nuestros días Often we go so hurriedly through life que por lo menos en mi caso, a veces hasta se me olvida beber agua. that in my case, sometimes I forget to drink water. Cuando ya no puedo más con la sed, digo, wow, se me olvidó beber agua. When I cannot any further because of my dryness of my throat, I say, oh, I forgot to drink. Pero alguien me dijo, tiene que poner atención, But someone said to me, you must pay attention, porque quizás ahora no, pero a largo plazo te puede hacer daño. perhaps not now, but later you may do damage. Por eso Bartimeo quizás se preocupó cuando empezó a ver menos. And that is why Bartimaeus was worried when he started to see, Y cada día se despreocupó tanto and every day he worried less, que un día se levantó y ya no veía nada. and one day he woke up and he could not see anymore. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos cada día That is why we need to keep focused on a daily basis en tratar de limpiar nuestra ceguera espiritual. to try to wipe away our spiritual blindness. Porque puede llegar un día Because a day may arrive que ya no veamos más. that we may not see anymore. Pero Bartimeo hizo lo correcto. But Bartimaeus did what was correct. Hizo un esfuerzo sobrehumano, el esfuerzo que él entendía que como humano podía hacer. He made an extraordinary effort, an effort that as a human he could accomplish. Quizás cuando él se dio cuenta que quedó ciego totalmente, visitó todos los médicos que él podía visitar. Maybe when he was totally blind, he started to look at all of the doctors he could find. Quizás los mejores especialistas de toda Judea, Perhaps to the best specialists of all over Judea, pero ya era muy tarde. but that was too late by then. Ahora la única opción para Bartimeo, si quería seguir viviendo, Now the only option for Bartimaeus, if he wished to survive, era mendigar en las calles. it was to beg on the streets. Comer lo que le dieran, no sabía si estaba bueno o malo, pero tenía que comer. Eat what they gave him. He didn't know if it was good or bad, but he had to eat something. Dormir donde le cogiera la noche, no importara si el lugar estaba habitable o no. To sleep wherever he can, doesn't matter if it was hospitable or not. Pero un descuido de él lo llevó a esa ceguera físicamente. But perhaps a neglect that he did took him to that blindness. Por eso en esta mañana me atrevería a preguntarle, That is why this morning I would wish to ask, ¿estamos hoy nosotros descuidando nuestra vida espiritual? are we neglecting our spiritual life?
¿Qué nos está impidiendo a nosotros acercarnos a Jesús cada vez más? What is blocking us from getting close to Jesus every day? El trabajo es bueno, Work is good, pero no podemos poner el trabajo por encima de Jesús. but we cannot put work above Jesus. Mi esposa, mis hijos son lo mejor, My wife and children are the best, pero no puedo poner mi familia por encima de Jesús. but I cannot put my family above Jesus. Mi madre es la mejor del mundo, My mother is the best in the world, pero no puedo poner a mi madre por encima de Jesús. but I cannot put my mother above Jesus. Pero para Bartimeo la única opción era ir a mendigar y que sea lo que Dios quiera. So Bartimaeus' only option was to beg and leave the rest to God. Pero quizás él mendigando, But perhaps as he was begging, en su pensamiento él quería ver físicamente. in his thoughts, he wanted to physically be able to see. Quizás él al ver que le pasen un pan, él con el pan en la mano, Perhaps if he can see the bread that was given to him in his hands, quizás él deseara, wow, si pudiera ver lo que me voy a comer. he probably thought, I wish I could see what I'm going to eat. Así quizás puedo ver si está sucio, si está limpio, si está adecuado para yo comer. So I can see if it is clean or if it is dirty or appropriate to eat. Y es que cuando uno anda hundido en el pecado, But when someone is sinking in sin, uno piensa que todo está bien. one thinks that everything is fine. Cuando uno cae automáticamente en la rutina diario, When one is automatically set up in a daily routine, llega un momento que uno lo hace automáticamente. there comes a point that you do it automatically. Por eso debemos abrir nuestros ojos That is why we must open our eyes para no hacernos ciego espiritual. that way we're not blind spiritually. Pero dice que cuando Jesús vio, lo mandó a traer. And it says that when Jesus saw him, he commanded him to be brought unto him. Jesús vio el esfuerzo que Bartimeo hizo. Jesus saw the effort that Bartimaeus placed. Pero aparte del esfuerzo, Jesús conoció el corazón de Bartimeo. But apart from his effort, he understood the heart of Bartimaeus. Quizás en su oración diaria él clamaba, Señor, si pudiese ver algún día. Perhaps in his daily prayers, he asked, Lord, if I could see one day. Quizás en su interior él clamaba, Señor, yo sé que agoté todos los esfuerzos, Perhaps in his daily crying out, he says, Lord, I have exhausted all my efforts, pero me gustaría ver algún día. but I would love to see more one day. Quizás él pensaba, Señor, tú sabes que no tengo dinero, no tengo posibilidad, Perhaps he said, Lord, you know I don't have any money or possibility, pero me gustaría ver algún día. but I would love to see again one day. Pero la oportunidad de Bartimeo llegó But the opportunity for Bartimaeus arrived, y no desaprovechó esa oportunidad. but he didn't give up that opportunity. Hizo todo esfuerzo para llegar a Jesús. He made every effort to get to Jesus. Y finalmente gritó a gran voz, And finally, he yelled out in a great cry. invocó al nombre de Dios. He invoked the name of God, Quizás una invocación con desesperación. perhaps in a desperate situation. Quizás fue el último grito que le salió del alma. Perhaps it's his final cry that came from his soul. Jesús, hijo de David, Jesus, son of David, ten misericordia de mí. have mercy on me. Pero ¿qué cosa es pedir misericordia? But what is asking for mercy? ¿De qué tenía Bartimeo que pedir misericordia? What did Bartimaeus need mercy for? Para las personas de antes, For the people from the past? cuando usted tenía una enfermedad, When you had a sickness? era porque algo malo había hecho contra Dios.
because you did something wrong against God. Y ellos aseguraban And they were sure que el estado de que por lo cual tú estabas era pagando por lo que tú habías hecho. that the reason you were in the state you were in is because you were paying for something you had done. Quizás Bartimeo había escuchado sobre esa doctrina. Perhaps Bartimaeus knew of that doctrine. Por eso él se arrodilló y le dijo, ten misericordia de mí. That is why he went on his knees and said, please have mercy on me. Pero lo hizo con un corazón contrito, He did it with a contrite heart. lo hizo con un corazón humillado. He did it with a humble heart. Dice que uno de los grandes hombres de la Biblia, It is said that one of the greatest men of the Bible, en un momento dado fue un bandido. in one moment was a bandit. Hizo cosas horribles. He did terrible things. Este hombre fue David. This man was David. Pero en un momento de desesperación en su vida, But in a moment of desperation in his life, le dijo al Señor, quítame este corazón. he said to the Lord, take away this heart. Mejor cámbiamelo. What's more, change me. Porque si me quedo con este corazón viejo, Because if I remain with this old heart, posiblemente vuelva a caer. I may fall again. Pero mi intención no está caer nuevamente. But it is not my intention to fall again. Mi intención es servir. My intention is to serve you. Por eso crea de la nada un nuevo corazón para mí. That is why I ask that you create from nothing a new heart for me. Para yo comenzar en cero, For me to start from the beginning, y como voy a comenzar en cero, as I will be in you, me voy a proponer servirte de todo corazón. I will propose to serve you with all my heart. Por eso dice que no ha visto un hombre con el corazón más contrito, más humillado que David. That is why it is said that a man has not been seen with a more contrite and humbled heart as David. Pero quizás Bartimeo había escuchado la historia de David. Perhaps Bartimaeus knew of the story of David. Como sabía que Jesús venía de la genealogía de David, As he knew that Jesus came from the line of David, gritó, hijo de David. he yelled out, Son of David. Pero Jesús conoció ese llanto, conoció ese grito. But Jesus knew that cry, that yelling. Cuando estamos realmente desesperados, When we are very desperate, cuando creemos que no hay solución, when we believe there is no solution, cuando usamos todos nuestros esfuerzos humanos when we use all of our human efforts, y gritamos a Dios de todo corazón, and we cry out to God with all my heart, Dios escucha nuestra oración. God listens to our prayer. Dios escucha nuestro grito. God hears our cry. Por eso Jesús iba caminando y todo el murmullo And that is why Jesus, as he walked, all of the murmuring, pero le puso atención a ese ruido que no era, a ese grito que no era el que él estaba acostumbrado a escuchar. but he picked out that cry that was not amongst the crowd. Por eso cuando él escuchó este grito, hijo de David, When he heard this cry, Son of David, se detuvo he stopped y mandó a los discípulos a que lo trajeran. and he sent his disciples to bring him to him. Entonces Jesús le pregunta, And so Jesus asked, ¿qué quieres que haga por ti? what would you want me to do for you? ¿Por qué ese grito tan desesperante? Why do you have that desperate cry? ¿Por qué tienes tú que hacer ese escándalo? Why do you have to be so loud? Y el ciego le dice, Señor, yo quiero recibir la vista nuevamente. And the blind man said, Lord, I wish to see again. Y dice Jesús, le dijo, tu fe te ha salvado. And Jesus said, your faith has saved thee.
Pero Marco narra una partecita que Lucas no narra. But Mark puts in a part that Lucas did not include. Y en el libro de Marco capítulo 10, versículo 50, In the book of Mark, chapter 10, verse 50, dice, y entonces, he said, entonces arrojando su capa, casting away his garment, la arrojó y vino a Jesús. he rose and came to Jesus. Entonces Jesús le preguntó, hijo mío, ¿qué quiere que hagas? And so he asked, son of mine, what do you wish me to do for you? Y Bartimeo le dijo, maestro, Bartimaeus said, Master, quiero recobrar la vista. I want to see again. Y Jesús le dijo lo siguiente, Jesus said the following, vete, go thy way, tu fe te ha salvado. your faith had made you whole. Me llama la atención esta historia por la siguiente manera. This story really attracts me for this reason. Dice Marco que Bartimeo usaba una capa. Marcus says that Bartimaeus used a cape. Los judíos tienen por costumbre usar un manto. The Jews have a custom of using a cloak. Quizás ese manto era para el frío. Perhaps this cloak was to protect themselves from cold. O pudiera ser que ese manto era rutina de ellos. Or that was perhaps a custom of theirs. Actualmente ellos usan ese manto. At this moment they use it. Pero dice Marco que era una capa. Y en el término nuestro, And Mark says that there was a cape in our terms. una capa es algo que uno se cubre del frío, se cubre de la lluvia, del sol. One uses these to cover themselves from the elements. Y pudiera haber sido que en vez de un manto, él tenía algo para cubrirse el sol. It's possible that instead of a cloak, he had something to cover himself from the sun. En pocas palabras, donde le cogía la noche, él se recostaba en una esquina y se arropaba con su capa. It's possible that as night fell, he would go into a place and cover himself with this mantle. Si llovía, por lo menos le cubría un poco. If it rained, at least it would cover him a bit. Quizás se podía cubrir del rocío de la noche. Perhaps he can cover himself from the morning dew. Quizás se podía cubrir un poco de ese inmenso sol. And he can cover himself from that hot sun. Pero la capa de Bartimeo era importante en su momento. But the cape that he had was important for him. Pero él no le importó su capa en ese momento. But he did not care about his cape at that moment. Por eso dice, y entonces arrojando su capa, That's why he says, in throwing away his garment, lo único que tenía, all he had, y se puso frente al maestro. he placed himself in front of the teacher. Como quien dice, ya no quiero usar más esta capa. It's like, this cape doesn't do anything for me anymore. Ya no quiero ser más lo que soy ahora. I don't want to be anymore what I am now. Por eso quiero que recobrar mi vista para volver a mi vida normal. This is why I want to recover my sight to go back to a normal life. Lo más importante para mí en este momento es esta capa. The most important thing for me is this cape. Pero ya no me importa, por eso me la voy a quitar y la botaré. But it doesn't matter to me anymore, and that is why it is casting it aside. Porque sé que estoy parado Because I know I am standing frente al médico de los médicos. in front of the physician of physicians. Por eso Jesús lo mira con una mirada tierna y le dice, This is why Jesus looks at him with a tender look and says, tu fe te ha salvado. your faith has saved you. Vete. Go your way. Bartimeo se fue felizmente. Bartimaeus left happily.
¿Por qué he querido compartir con ustedes esta historia en esta mañana? Why is it that I wanted to share this story with you this morning? Estamos viviendo un mundo donde estamos ciegos físicamente y ciegos espiritualmente. We're living in a world that we are blind both physically and spiritually. Pero nos olvidamos But we forget que conocemos a un Dios that we know of a God que todo lo puede. who can do anything. Por eso Bartimeo, That is why Bartimaeus, como había escuchado hablar de Jesús, as he heard Así of que él Jesus, él dijo, la única solución que tengo es llegar a él. the only solution I have is to get to him. Y no me importa lo que pase durante el transcurso de ese camino. I don't care what happens as I get to him. Yo quiero llegar a él. I want to get to him. Vamos a cambiar la ilustración ahora. Let us change the illustration. Muchos de nosotros estamos pasando por diferentes cosas en nuestras vidas. Many of us are going through difficult things in our lives. Quizá lo que me está pasando a mí ahora mismo no es lo que te está pasando a ti, Javier. It's possible that what's happening to me right now is not what's happening to you, Javier. Pero usted y yo tenemos un objetivo ahora mismo. Well, you and I have an objective right now. Tenemos un deseo We have a desire. y ese deseo es llegar al cielo. That desire is to get to heaven. Pero aunque tenemos ese deseo o ese objetivo, Although we have that desire or objective, eso no impide que no tengamos problemas en nuestro diario vivir. this does not stop problems from occurring in our daily lives. Aunque tenemos a Jesús o conocemos de Jesús, Although we have Jesus or we know of him, tenemos que a diario relacionarnos con Él. we need to relate to him daily. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es jefe de la policía en mi país. There is a friend of mine who is the chief of police in my country. Me dio una tarjeta. He gave a card to me. Cuando tenga problemas, me llama. When you have a problem, call me. En una ocasión se nos presentó un percance. And on one occasion, I had a problem. Lo llamamos I called him, y él llegó enseguida. and he came right away. Fue algo sencillo. It was something simple. Pero en otra ocasión se nos presentó un percance mayor aún. But in another occasion, I had a worse problem. Lo llamamos, We called him, pero el teléfono estaba apagado. but his phone was off. Estábamos desesperados. We were desperate. No encontrábamos qué hacer. We didn't know what to do. Y quizás dimos un grito como el de Bartimeo. Coge ese teléfono. Perhaps we cried out like Bartimaeus, pick up that phone. Pero no contestó la llamada. But he did not answer that call. Lo bueno que tiene Jesús es The good thing about Jesus, que Él te escucha that he hears you a cualquier hora, en cualquier momento. at any hour and at any time. Por eso atendió a Bartimeo en medio de esa situación. That is why he took care of Bartimaeus in the middle of that situation. Atendió a Bartimeo aunque le impidieron llegar a Él. He took notice of Bartimaeus, although they were trying to prevent him. Y por eso hoy And that is why today Él está dispuesto a escucharte a ti también. he is ready to hear you too. Solo debemos clamar a Él. So we must cry out to him. Solo debemos invocar su nombre. We must only invoke his name. Lo único que tenemos que hacer es The only thing we need to do is arrojar todo lo que nos impida acercarnos a Él. take away, cast away we is blocking us and go towards him Y pedirle de todo corazón, and ask him with all our hearts pedirle con toda honestidad and to ask him with all honesty
que nos abra el camino hacia llegar a Él. to open the way towards him. La historia no narra más sobre Bartimeo, The story does not speak any further about Bartimaeus, pero yo me atrevería a decir but I would like to believe que la vida de Bartimeo fue una vida diferente. that Bartimaeus' life was something different. Y quizás todo el que miraba a Bartimeo le decía, pero tú no eras ciego. But everyone who saw Bartimaeus would say, "Weren't you the blind man?" Y él contestaría, sí, era, He would respond, "Yes, I was." pero me encontré con un médico But I found a doctor que aunque todos me decían que no tenía oportunidad para volver a ver, that everyone who said I would never see again, pero el jefe de los jefes, el jefe de los médicos, but the chief of all physicians, con una sola palabra, with only his word, me hizo recobrar mi vista. allowed me to regain my sight. Y gracias a ese encuentro que tuve con él, And thanks to that encounter I had with him, hoy puedo glorificar su nombre. today I can glorify his name. Por eso no importa las dificultades que tengamos en nuestro camino. That is why it doesn't matter what difficulties or challenges we have in our way. No importa las dificultades que tengamos en nuestro diario vivir. It doesn't matter about our daily challenges. Clamemos a Él de corazón. Let's cry out to him with all our hearts. Clamemos a Él con toda intención positiva. Let's cry out to him with all our positive intentions. Y usemos el ejemplo que hizo Bartimeo. And let us use Bartimaeus' example. No importa lo que me encuentre en el camino, It doesn't matter what I'll find along the way. yo voy a llegar. I will get there. No importa que me desanimen, It doesn't matter that I lose hope. mi objetivo es llegar. My objective is to arrive. No importa que me falte un órgano o un miembro, It doesn't matter that I'm missing an organ or a body part. mi objetivo es llegar. My objective is to get there. Para concluir, In order to conclude, hay un joven que había entrenado por un año y algo. there was a young man who was training for about a year. Su objetivo era llegar a la Olimpiada. His objective was to get to the Olympics. Y el enfoque de su entrenamiento era llegar a la Olimpiada. He focused solely on getting to the Olympics. Soñaba con eso. He dreamed about it. Anhelaba ese momento. He was tasting that moment. Iban a correr 100 metros con valla en la Olimpiada, He was going to run the 100-meter dash. pero su objetivo era llegar. His objective was to win. Cuando comenzaron a desfilar When they started to march, para coger cada quien su carril, to find each one their launching spot, él le dijo al padre, yo voy a llegar aunque llegue como llegue, pero mi objetivo es llegar. I'm going to arrive, he said to his father, no matter if I do it one way or another, I'm going to get there. Cuando sonó el disparo que salieron a correr, When they heard the parting shot, en la primera valla la saltó bien. in the first hurdle, he jumped well. La segunda valla tuvo un percance y chocó con la valla y se fracturó una de sus piernas. In the second hurdle, he had an impact and he broke one of his legs. Pero él lloraba amargadamente en el piso. But he was crying bitterly on the floor. Lo fueron a ayudar a pararse o darle asistencia médica. They went to help him, to give him assistance. Él dijo, déjenme, yo voy a llegar. They said, leave me, I will get there. Y fue dando brinquito a brinquito He went there jumping, hopping along the way. y luego sintió una mano en su hombro que le cogió el brazo y lo ayudaba a saltar.
And then he felt an arm go around him and help him jump. Cuando él vio que era su padre, cogió ánimo y siguió brincando When he saw that it was his father, he had hope and he kept jumping hasta que llegó a la meta. until he reached the end. Lo grande de la historia fue cuando le preguntaron al final de la carrera, The greatest thing at the end of the story was when they asked him at the end of the race, ¿por qué si sabía que estaba descalificado te quedaste ahí? why did you continue even though you knew you were disqualified? ¿Por qué no recibiste la asistencia médica ahí y seguiste corriendo? Why didn't you get medical assistance and keep running after? Y él dijo, me preparé durante 1 año y algo para llegar, I prepared myself for 1 year to get to the end. pero llegué no importa cómo. And I got to the end no matter how. Así que no importa los obstáculos que hoy tengamos en nuestro camino. So it doesn't matter what obstacles today we have in our way. Nuestra meta debe ser llegar al cielo. Our objective should be to get to heaven. Vamos a orar. Let us pray. Padre que estás en el cielo, Our Father who art in heaven, te presento esta iglesia, I present you this church, personas débiles, people who have weaknesses, personas que a diario tenemos percance en nuestra vida. people who have obstacles every day. Pero ayúdanos a ser personas fuertes, But help us to be strong people, personas que no nos importen los dolores del camino. people that don't matter about the pains along the way. Nuestro objetivo debe ser el reino de los cielos. Our objective should be the kingdom of heaven. Y que digamos como ese gran apóstol, And we should say something as the great apostle. algún día todos diremos esta expresión a coro. One day we will say this expression, He peleado esta batalla, I have fought this battle, he acabado la carrera I have finished this race, y por mi fe sé que hoy tengo el cielo gano. and for my faith I know I have won heaven. Despierta cada día en nosotros el deseo de seguirte Wake up in us every day the desire to follow you, y que nada ni nadie nos quite o nos desenfoque en nuestro diario vivir. and that no one nor nothing stop us as we go. Que cada día nuestra mirada la pongamos fijamente en ti. That every day we focus on you, Lord. En el nombre de Jesús. In Amén. the name of Jesus, amen.